Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que se ve este video. El día de hoy hablaremos acerca del análisis estadístico mediante Minitab. Tipo de datos. Entre ellos tenemos el tipo de dato discreto, el cual es aquella que puede asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tienes en cada mano, el número de faltas de un partido de fútbol, número de personas que llegan a un consultorio en tal hora, el número de árboles que hay en un parque, el número de canales de televisión que tienes en tu casa, el número de animales en una granja, cantidad de empleados que trabajan en una tienda, número de libros vendidos cada mes en Amazon. Tipo de dato continuo. Es aquel que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, la estatura de tu mejor amigo, el ancho de una pelota de fútbol, volumen de agua de una piscina, el peso de una persona, la velocidad a la que va un tren, longitud en centímetros de un tenedor, el peso de las vacas de una granja, el tiempo que esperas por el amor de tu vida. Aquí, de manera de resumen rápido, la variable continua o el dato continuo sería aquel donde si tú pones una regla, o imagina que tienes una regla y lanzas un dardo en esa regla, puede caer cualquier valor porque es infinito. Entonces esa variable puede ser indeterminada, puede ser 1, 2, 3, 4 o el que quieras. A diferencia, la variable discreta son valores finitos. Es decir, solamente un valor establecido y ese es. Supongamos que tienes, no sé, un dado. Y este dado solamente tiene 6 valores. O sea, no vas a saber cuál valor de ese te vaya a salir. Pero sí o sí va a ser del 1 al 6. A diferencia en la recta numérica, son valores infinitos. De ahí la diferencia. Tipos de escalas para la medición de datos. Para que los datos tengan sentido, es necesario compararlos, y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se comparan. En estadística existen 4 escalas de medición: nominal, ordinaria, de intervalo y de razón. Escala nominal. Cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar las observaciones. Ejemplo, una variable que indica si el visitante de este post es hombre o mujer. En esta variable se tienen 2 etiquetas para clasificar a los visitantes. El orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones aritméticas. Escala ordinal. Cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tiene sentido el orden o jerarquía de estos, se utiliza una escala ordinal. Ejemplo, una variable que mide la cantidad de un post. La variable puede tomar valores enteros desde el 1 al 5, donde el valor 1 es el peor y el 5 es el mejor. En esta variable sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero ahora sí se tiene el sentido del orden. Si un post tiene un valor 4 y el otro tiene un valor 2, el primero se entiende que es el mejor que el segundo. Escala de intervalo. En esta, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez, la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico, y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas mayores, es decir, el orden importa, pero a su vez la diferencia entre las temperaturas importa.
Escala de razón. En esta, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo, y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Ejemplo de estas variables son el peso de una persona a el tiempo utilizado para la tarea. Ejemplo, una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana 100 y otra 10, la primera gana más que la segunda, comparando. También tiene sentido decir que la primera persona gana 90 pesos más que la segunda, diferencia, o que gana 10 veces más en cuanto a proporción. Intervalo de confianza. Primero que nada, ¿qué es un intervalo de confianza? Bueno, ese es un rango de valores derivados de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro de población desconocido. Debido a su naturaleza aleatoria, es poco probable que dos muestras de una población en particular produzcan intervalos de confianza idénticos. Sin embargo, si usted repitiera muchas veces su muestra, un determinado porcentaje de intervalos de confianza resultantes incluiría el parámetro de población desconocido. En este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media desconocida de la población, μ. Los intervalos de confianza azules verticales de la que se sobrepone en la línea horizontal contienen el valor de la media de la población. El intervalo de confianza rojo, que está completamente por debajo de la línea horizontal, no lo contiene. Un intervalo de confianza de 95% indica que 19 de 20 muestras, 95%, de la misma población producirían intervalos de confianza que contendrán el parámetro de población. Bueno, utilizando lo que es el intervalo de confianza para evaluar la estimación del parámetro de población, por ejemplo, un fabricante desea saber la longitud media de los lápices que produce en diferentes longitudes del objeto. El fabricante toma una muestra aleatoria de lápices y determina que la longitud media de la muestra es de 52 milímetros y el intervalo de confianza es de 95%, que sería 50.54. Por lo tanto, usted puede estar seguro que el 95% de la longitud de esos lápices se encuentra entre 50 y 54 milímetros. Entonces, el intervalo de confianza se determina calculando una estimación de punto y luego determinando su margen de error, donde la estimación de punto es el valor individual que estima un parámetro de población utilizando los datos de la muestra. Y el margen de error cuando usted utiliza estadísticos para estimar un valor, donde es importante recordar que, sin importar lo bien que esté diseñado su estudio, su estimación está sujeta a un error de muestreo aleatorio. El margen de error cuantifica este error e indica la precisión de estimación. Para entender un poco mejor lo que es el margen de error, podemos relacionarlo con las encuestas. Por ejemplo, una encuesta política podría indicar que el nivel de popularidad de un candidato es de 55%, con un margen de error de 5%. Eso significa que el nivel de popularidad real es del más menos 5%. Por lo tanto, se ubica entre 50 y 60%. Intervalos de confianza de una media poblacional. Son conjunto de valores que se forman a partir de una muestra de datos de forma que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto de una población específica. La población específica recibe el nombre de nivel de confianza. Existen dos situaciones para calcular el intervalo de confianza. Desviación estándar de la población es conocida. Desviación estándar de la población es desconocida. Desviación estándar de la población conocida. Los resultados del teorema central del límite permiten afirmar con respecto al estadístico Z que el 95% de las medias muestrales de una población se encuentran dentro de 1.96 errores estándares y el 99% de las medias muestrales de una población se encontrarán a 2.58 errores estándares. En la fórmula tenemos que
la media más menos el estadístico z entre la desviación estándar y la raíz cuadrada del número de las muestras. Desviación estándar poblacional desconocida. En la mayoría de los casos de muestreo no se conoce la desviación estándar de la población. Por fortuna se utiliza la desviación estándar de la muestra S para determinar la desviación estándar de la población. Es decir, se utiliza S para estimar la desviación y se utiliza la distribución T para crear un intervalo de confianza de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. 1. Suponga que la población muestreada es normal. 2. Estime la desviación estándar de la población con la desviación estándar de la muestra. Y 3. Utilice la distribución T en lugar de la distribución T. Prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Bueno, es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre la población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea para concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Contrastes de hipótesis para la media de una población normal. El procedimiento prueba T para una muestra mediante SPPS contrasta si la media de una población difiere de una constante específica para tener una prueba T. Para la muestra se elige en el menú principal Analizar, comparar medias, prueba T, que es la muestra. ¿Qué es lo que se puede mostrar en la imagen? Ahora, por ejemplo, en la siguiente salida se muestra un contraste para el caso de la media y la variable longitud sea igual a 20. Valor de prueba, 20. Pulsando opciones, se debe elegir el valor de confianza. Ya finalmente se pulsa continuar y aceptar, se obtiene lo que es el resumen estadístico y la salida del procedimiento. Esta salida muestra el tamaño real, la media, desviación estándar y el error típico de la media. Por ende, tenemos que T es igual a 8.878, el valor experimental del estadístico de contraste. GL igual a 14, los grados de libertad. SIC igual a 0.00, el valor P, valor o nivel crítico de constante. Diferencias de media igual a 9.31267. Es la diferencia entre la medida teórica 20 y la medida observada 29.3127. Y 95% de intervalo de confianza, donde ya nos queda el intervalo entre la manera teórica y la observada del nivel de confianza de 95%. Contrastes de hipótesis para dos muestras independientes. De un modo general, dos muestras se dice que son independientes cuando las observaciones de una de ellas no coinciden para nada a las observaciones de otros, siendo dependientes en caso contrario. En realidad, el tipo de dependencia que se considera a estos efectos es muy especial. Cada dato de muestra tiene un homónimo de la otra, con lo que está relacionada. De ahí el nombre alternativo de muestras apareadas. El procedimiento prueba T para muestras independientes mediante SPPS constata si la diferencia de medias de dos poblaciones normales e independientes difiere de una constante especificada para obtener una prueba T. Para muestras independientes se selecciona en el menú principal Analizar, comparar medias, prueba T para pruebas independientes. Se accede a la siguiente ventana, donde se puede seleccionar una o más variables cuantitativas y se calcula una prueba T diferente para cada variable. Por ejemplo, en esta salida selecciona la variable asimétrica. A continuación se selecciona una variable agrupación, en nuestro caso la variable parte,
y se pulsa definir grupos para especificar los códigos de los grupos que se quieren comparar. Vamos a contrastar la igualdad de medias de la variable asimétrica según la parte. Pulsando definir grupos se muestra la siguiente pantalla, donde se especifica el número de grupos que se quieren comparar. Se pulsa continuar y después aceptar. Se obtienen las siguientes pantallas que muestran un resumen estadístico para las dos muestras y la salida procedimiento. Para realizar un contraste de diferencia de medias de dos poblaciones independientes, hay que contrastar previamente las varianzas de dichas poblaciones. En esa salida, nos muestran el valor experimental del estadístico contraste, FXP 2.045. Este valor deja de la derecha un área igual a 0.176, sigma igual a 0.176. Por lo tanto, no se debe rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. A continuación, se realiza un contraste para la diferencia de medias suponiendo que las varianzas son iguales. La tabla nos muestra el valor experimental del estadístico de contraste, T exponencial igual a 1.233 y el P menos valor igual a 0.240, sigma igual a 0.240. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis de nula de igual de medias. También se puede concluir el contraste observado en el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Prueba de medias. Consiste en verificar que los números generados tengan una media estadísticamente igual a medio. La prueba que busca determinar lo siguiente es la llamada prueba de medias, en la cual plantea las siguientes hipótesis. La prueba de medias consiste en determinar el promedio de los n números que contiene el conjunto RI mediante la ecuación siguiente. Después se calculan los límites de aceptación inferior y límite superior con las ecuaciones siguientes. Si el valor de R se encuentra entre los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar el conjunto RI tiene un valor esperado de 0.5 con el nivel de aceptación 1 alfa. En el caso contrario, se rechaza que el conjunto RI tiene un valor esperado de aceptación de 0.5. Para el cálculo de límites de aceptación se utiliza el estadístico S alfa medio, el cual se determina por medio de la tabla de distribución normal estándar. Ejemplo, considere los 40 números de conjunto RI que se presenta a continuación y determine si un valor esperado de medio con un nivel de aceptación del 95%. El conjunto RI contiene 40 números, por lo tanto n es igual a 40, un número de aceptación de 95%, implica un alfa de 5%. Enseguida, procedemos a calcular el promedio de números y límites de aceptación. Como el valor promedio RI es igual a 0.43250, se encuentra entre los límites de aceptación. Se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números RI tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de aceptación del 95%. A manera de conclusión, se acaban de ver 5 temas: tipo de información, discreta y continua, tipos de escalas para la medición de datos, las cuales se dividieron en 4: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. También los intervalos de confianza, los cuales fue a partir de la media con desviación estándar cuando era una población conocida o desconocida. También la prueba de hipótesis, donde se comparaba con una muestra o con dos muestras independientes. Y por último, la prueba para medias.